2025 parece que arranca sin mejoras en economía mundial. Los conflictos bélicos que impulsan la inflación, el encarecimiento del petróleo y además una crisis energética se recrudecen al final del 2024, mostrando una cara reacia al cese al fuego. Ucrania recibió el 13 de diciembre uno de los bombardeos más pesados al sector energético del país desde la invasión a gran escala de Rusia hace casi 3 años. El Kremlin disparó 93 misiles y casi 200 drones, de los cuales apenas 81 fueron interceptados, en medio de un nuevo pedido de unidad internacional de Volodymyr Zelensky en contra del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha intentado repetidamente paralizar el sistema eléctrico de Ucrania. Lo que sucede es que en el caso de Rusia y Ucrania es un problema geopolítico y geoeconómico. Acuérdate que el principal delito de Ucrania es tener litio, tener americio y tener germánico. Todos esos elementos sirven para producir baterías eléctricas, sirven para generar riqueza y energía nuclear, y esos son los principales delitos. Un día antes, en Oriente Medio, Israel bombardeó los alrededores de la capital siria, Damasco, tomada previamente tras derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, con más de 20 años en el poder, en una vertiginosa ofensiva. Benjamín Netanyahu desplegó a su ejército en la zona desmilitarizada con Siria, algo que organizaciones internacionales consideran una violación del acuerdo de separación de las tropas de 1974. Esto mientras la Asamblea General de la ONU exigió un alto al fuego en Gaza y que Israel respete el mandato de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El problema es que hay muchos sectores, hay muchos grupos armados en su entorno que están involucrándose en el conflicto armado. Eso está llevando a que geográficamente el canal de Suez y el conocido como el Cuerno de África tenga problemas para pasar todos los barcos cargueros. Y aquí se ve alguna hipocresía también de parte de la OTAN, ¿verdad? Que es la que en alguna manera puede tener un control sobre esto. Por un lado vemos Israel, pues los casos recientes, ¿verdad? La invasión de Israel con ayuda de Turquía a Siria. Siria prácticamente ya no existe como Estado. Fue un golpe grande para Rusia. Ataques que únicamente van a coadyuvar en el lento crecimiento económico mundial por los alcances que han tenido desde el inicio. Hemos pagado consecuencias, el costo de los fertilizantes se elevó, por ejemplo, y suben los costos de los alimentos, pero no solo eso, también el mundo se ve afectado por la falta de producción de trigo, que es clave pues para la formación de harinas y todo lo que eso implica, el pan de cada día, y así por el estilo. Europa te vio afectada porque Alemania principalmente dependían de la energía del petróleo ruso. Se puede haber la interrupción de las llamadas rutas comerciales y por tanto la interrupción también de las cadenas de suministro, incluyendo las cadenas de suministro del petróleo, ¿verdad? Lo que a su vez afecta las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios. Desde 2023, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la economía mundial sigue caminando hacia una recuperación lenta, porque a raíz de la guerra, los bancos centrales subieron las tasas de interés y eso llevó el endeudamiento a niveles impensados. Por ejemplo, si la población piensa que un banco va a quebrar porque está mal y se genera el rumor de que el banco está mal, el banco va a terminar quebrando porque la gente piensa que está mal, aunque no esté mal, va a sacar sus ahorros y el banco obviamente va a quebrar. Es lo que se llama la profecía autorrealizada. Esto no significa que dejen de crecer, sino que lo hacen a un ritmo más lento. Por ejemplo, el crecimiento global esperado para 2024 se proyectó en 3.2%, muy por debajo del promedio histórico. Bueno, justamente en un entorno mundial adverso, porque si la economía mundial está creciendo a 3, el lugar está creciendo a 4 o a 5, eso significa que las condiciones globales son menos favorables para que ya los países individuales alcancen tasas mayores de crecimiento.
Para 2025 las proyecciones son similares. El Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevén un crecimiento económico mundial de alrededor del 3.2% o 3.3%. Es decir, prevén la estabilización del crecimiento, pero a un ritmo lento, con temor siempre al comportamiento del conflicto. Con el agravamiento de esos factores específicos, que es el proteccionismo comercial y las amenazas de deportación de indocumentados en Estados Unidos. O sea, es un escenario global bastante sombrío, diría yo. Pero ¿cómo pueden incidir tanto a nivel mundial? ¿Tiene un impacto significativo la inflación mundial? Entendamos primero el término. La economía es en buena medida, o está en buena medida condicionada por las expectativas de los agentes económicos, por lo que ellos creen que va a pasar. Porque esas expectativas eventualmente se traducen en comportamientos económicos. Vaya, por ejemplo, si yo pienso que va a haber una ola de inflación, entonces voy a tomar medidas para, de alguna manera, protegerme de esa ola de inflación, aunque no venga la ola de inflación. Entonces, por eso el tema de las expectativas es tan importante en el comportamiento económico. Al ser Rusia uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural, afectaría directamente al mundo, más cuando la estrategia de Ucrania hasta ahora ha sido llevar a cabo ataques contra las refinerías de petróleo rusas, lo que provoca una reducción de la producción e interrupciones en la cadena de suministro, añadiendo un 5% a 10% en los costos globales del petróleo. América Latina y a nosotros en particular, bueno, en el costo del petróleo. Sube el petróleo en la medida que se dan los conflictos. Si baja la tensión, bajan los precios. Es decir, nosotros que importamos el 100% del combustible, nos vemos afectados. Hasta el 12 de diciembre, los precios del petróleo y del gas se han mantenido relativamente moderados, a pesar del conflicto de Israel, que pudo empeorar las cosas. El precio del crudo subió tras los atentados, pero unos días después se moderó. Los mercados están muy pendientes de las reuniones de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo Plus, OPEP Plus, ya que permanece en el recuerdo la guerra del Yom Kippur en los años 70, que llevó a los países árabes a restringir las exportaciones de petróleo al occidente. Para nosotros, que no dependemos del petróleo árabe, sino que dependemos del petróleo mexicano en cierta valentía, siempre nos afecta desde el punto de vista de los costos, porque si aumenta el precio del petróleo árabe, aumenta del petróleo Texas, que es la referencia a nosotros. Esta semana, el Brent, que es el petróleo de referencia en Europa, se cotizó en los $74.38. El precio diario ha aumentado 74 centavos, es decir, un 1% desde la sesión anterior. Mientras que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, cotizó en los $73.36. El precio diario aumentó 90 centavos de dólar, es decir, un 1.26%, aunque ha bajado un 0.97% comparado con el mes anterior. ¿Eso qué significa? Que hay mucha variabilidad en los precios. Lo otro es que la cadena de suministros que se venía llevando a cabo desde hace varios días atrás se ha visto afectada por ese conflicto. El aumento en los precios internacionales también está afectando a los productos alimenticios básicos como el maíz y los aceites alimentarios. Estos aumentos ya estaban antes de la guerra en Ucrania, lo que ha empeorado aún más la situación. Puede ser el resultado de la reducción de las exportaciones de Rusia y Ucrania, la especulación sobre los precios mundiales y además las tensiones del mercado. El impacto negativo más que todo se da en los servicios y en los, digamos, en los alimentos, ¿verdad? Que sufren la carestía de lo que tiene que ver con el petróleo, porque como te digo, es un impacto que se da en la economía en forma de cascada.
En marzo del 2022, la inflación se disparó hasta el 9.8% máximos desde 1985. En julio del 2022, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés para contener la inflación. En enero del 2023, la inflación se situó en el 5.9%, similar a lo que podríamos tener al cierre del 2024. Esa interrupción de las cadenas, de las rutas comerciales y de las cadenas de suministro que afecta a la importación, ¿verdad? Y las exportaciones, a su vez, puede traducirse, está relacionado con la escasez de insumos y de mercancías para la producción nacional. Y eso es lo que lleva al aumento en los precios de los productos, sobre todo de los productos importados. Con esperanza de mejora en 2025, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, hechas públicas en octubre del 2024, pues se situará por debajo del 3% en las economías más potentes y podría rebasar el umbral del 10% en el continente africano. El Banco Mundial está pronosticando para los 2 siguientes años, para 2025 y 2026, pronostica que los precios de los alimentos a nivel global van a bajar más o menos un 10%, lo cual es positivo, pero recordemos que subieron entre la pandemia y el año pasado, subieron 30%. Entonces, aún si se reduce el 10%, los precios todavía seguirían más altos que lo que estaban antes de la pandemia. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del ADN. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. En ambos conflictos incrementa la crisis humanitaria. Alrededor de 10 millones de ucranianos han sido desplazados de sus hogares, con 6.7 millones de ellos buscando refugio en otros países europeos, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Rusia es el país que alberga más refugiados ucranianos por la guerra, con 1.2 millones de desplazados en sus fronteras. Según la ONU, alrededor del 40% de la población ucraniana depende totalmente de la ayuda humanitaria internacional. Acciones de cooperación bilateral para el desarrollo, ¿verdad? A través de proyectos, ya sea de infraestructura, proyectos sociales, proyectos económicos, etcétera, pues tienden a reducirse los fondos disponibles provenientes de esa cooperación internacional porque la tienen que destinar uno a los refugiados que están en países aliados a las potencias que entran en el conflicto,
Por ejemplo, hay mucha de la cooperación que se puede ir para atender a las personas. En Medio Oriente, hasta el 30 de septiembre del 2024, la ONU calcula que la población en Gaza ronda los 2.1 millones de habitantes. El 90% de ellos han sido desplazados. El ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación, dirigiendo a la población a zonas seguras delimitadas, mientras el país hebreo continúa reclamando la liberación de sus secuestrados. ¿Cómo se resuelve? El conflicto se agrandó con la invasión de Hamas a Israel y la llevada de más de 1,000, si no me equivoco, rehenes, y la destrucción y muerte, 1,000, muertos o heridos, y los rehenes, más de 100, un par de cientos que están todavía en poder del grupo Hamas. Con los recientes ataques en ambos conflictos, crece también la incertidumbre en lo que conllevará el inicio del 2025 y el papel de países mediadores o que buscan influir directamente en las resoluciones. Thank you very much. Wow. En América Latina, los ojos están puestos en Donald Trump, que retoma el poder de los Estados Unidos y ha prometido el fin de la guerra, además de poner en duda si es necesario mantener el apoyo a Ucrania. Putin felicitó a Trump por su victoria, indicando que está dispuesto a dialogar con el presidente republicano electo. Muchos pues ven que el gobierno de los demócratas dirigidos por el presidente Biden pues ha sido el culpable de que esto esté agudizando aún más. Y ven, pues, algunos sectores con esperanza que Donald Trump, cuando se siente en esa silla presidencial en Estados Unidos, pueda detener esto. Yo, sinceramente, lo dudo mucho, porque aunque los Estados Unidos pueda financiarles las guerras a estos países, creo yo que también los países estos tienen sus propias identidades y sus propios deseos de hacer la guerra. ¿Qué va a hacer Trump? Lo que se dice es que va a entrar a presionar, ya lo comenzó a hacer en público, tanto al presidente ucraniano como a Putin para llegar a un acuerdo, primero de cese de fuego y después llegar, según los ucranianos, a quedarse Rusia con un pedazo del territorio. Para algunos, su retórica se ve socavada por hechos establecidos y además posiciones republicanas anteriores. La política de Trump hacia Rusia durante su primer mandato fue notablemente dura, incluso más que la de Obama. Por ejemplo, Trump proporciona a los ucranianos misiles antitanque después que la administración Obama se hubiera negado a darles estas armas. El punto de partida, pienso yo, que cuando esto se empiece a ordenar es el momento en el que se siente Donald Trump. Y yo creo que Donald Trump lo sabe muy bien. De hecho, muchos dicen que cuando Donald Trump gobernó fueron mejores días, ¿verdad? Con cuestiones de la guerra. El regreso de Trump a la Casa Blanca podría significar una aplicación más estricta de las sanciones petroleras estadounidenses contra Irán, lo que reduciría la capacidad de Teherán para vender armas a Rusia. Mientras que Biden, antes de levantarse de la silla presidencial, apresuró el envío de todo tipo de ayuda a Ucrania previamente aprobada por el Congreso. Que ha llegado a niveles ya de peligrosidad, incluso de un avance en la guerra atómica. Ha amenazado Trump varias veces, uno no sabe si es blofeando, como se dice en póker, de lanzar si se mete Estados Unidos y Europa con armamento, y si siguen enviando armamento más sofisticado, pues él va a lanzar ya misiles. Sin embargo, en cuanto a la postura sobre la guerra entre Israel y Hamas, el republicano ha sido tibio y no ha dicho ni un sí ni un no a la solución de dos estados para resolver el conflicto, que por cierto contradice el plan que propuso durante su primera administración. Por un lado, todo lo que ha significado el ataque a los grupos enemigos de Israel, tanto en Líbano como en el resto de países de Irán, por ejemplo, simplemente obliga a ambos, tanto a esos grupos como a Israel, a buscar una salida que tiene que empezar por cese de fuego. En este punto,
entran otros actores comerciales, China e India, que forman parte del BRICS, formado además por Brasil y Sudáfrica. Compran alrededor del 90% del petróleo ruso, la principal fuente de divisas para Moscú, que es también el segundo mayor exportador de crudo del mundo. China ya tenía duras asperezas con Estados Unidos luego del mediados de año. La administración Biden impuso nuevas restricciones sobre importaciones chinas por un valor de $18,000 millones, es decir, 16.670 millones de euros. Los vehículos eléctricos eran los más afectados. En su momento, respondieron incrementando también los aranceles. Lo que vamos a ver es una serie de guerras, no solo en términos así como estilo la Guerra Fría, que se va a desatar en ciertos momentos en conflictos abiertos, ¿verdad? Sino también vamos a estar en presencia de conflictos comerciales por esta lucha por la hegemonía económica. Y a 2 meses para que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, Pekín respondió a una tercera ronda de controles de Biden con la restricción a la venta de los metales que alimentan la industria de los semiconductores. Bueno, el presidente electo de aumentar los aranceles con todos sus socios comerciales, lo cual nos va a meter en una ola de proteccionismo comercial, porque las contrapartes van a tomar también represalias. China va a aumentar aranceles, Europa lo va a hacer y los socios del Tratado de América del Norte también lo van a hacer. Se provocan guerras no solamente ¿verdad? Físicas o con armamento del que ya conocemos, sino también guerras comerciales y también las guerras. Ahora está muy de moda la biológica, ¿verdad? Las tensiones comerciales pueden reducir la inversión global y desacelerar el crecimiento económico, particularmente en mercados emergentes que dependen del comercio con ambos países. Sectores como la tecnología, la agricultura y la manufactura son especialmente vulnerables a estas fluctuaciones. El problema es que Ucrania es el país más grande que produce en nuestro mundo el nitrógeno, todos los fertilizantes, y esos fertilizantes se necesitan para la producción agrícola. Entonces, nos ha afectado de manera directa porque se han encarecido los insumos agrícolas, específicamente de producción de cereales. Países terceros pueden beneficiarse al convertirse en proveedores alternativos o sufrir daños si son atrapados en el fuego cruzado. Por ejemplo, Vietnam, México o la Unión Europea podrían ganar terreno en exportaciones, pero también enfrentar una presión comercial. Vamos a entrar en un mundo global donde los precios de las cosas van a subir, donde va a haber proteccionismo comercial por parte de la mayor parte de los países, y eso no contribuye a mejorar la economía mundial. La guerra comercial exacerba tensiones políticas, consolidando bloques opuestos entre aliados de Estados Unidos y China. Esto puede impactar la cooperación en temas globales como el cambio climático o la seguridad internacional. El 2025 parece que arranca sin mejoras en economía mundial. Los conflictos bélicos que impulsan la inflación, el encarecimiento del petróleo y además una crisis energética se recrudecen al final del 2024, mostrando una cara reacia al cese al fuego. Las consecuencias de cualquier guerra prolongada tienden a ser perjudiciales para la economía global, la estabilidad política y el progreso tecnológico. Lograr un avance significativo en cuanto al crecimiento económico dependerá de las acciones que tomen los países en conflicto.